semana más. Y el tema de hoy, hermanos, 12 de septiembre, es el amor alentador de Abba Padre. Hemos estudiado acerca de la necesidad que tenemos de un Padre, hemos visto cómo es ese Padre, hemos visto cómo el Señor nos enseña a llamarle Padre, a lo que no había hecho nadie antes del Señor Jesucristo. Los judíos no lo hacían, y vemos cómo de verdad Él es nuestro Padre cuando nosotros recibimos a Jesucristo como su Salvador. Y ahora, hermanos, vamos a ver las impresionantes palabras de aliento que Abba Padre dirige a su Hijo, y que son la evidencia del perfecto amor que tiene el Padre para con su Hijo. En Mateo capítulo 3, versículo 17, hermanos, después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu desciende. Es un cuadro de la Trinidad, porque Jesús está en las aguas. El Espíritu, dice la Biblia, que desciende como paloma, y entonces se escucha una voz que viene desde los cielos, que es la del Padre, y que dice: este es mi Hijo amado. Por supuesto que estamos hablando de Abba Padre, porque Él dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, según el Evangelio de Mateo, hermanos, el Padre, Abba Padre, repite estas palabras en dos ocasiones. La primera es en Mateo 3:17, y la siguiente es en Mateo 17:5, donde dice: este es mi Hijo amado, nuevamente, y luego agrega: a Él oíd. A Él es a quien debes tú de escuchar. Este es mi Hijo amado, hermanos, es una frase que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Hace eco del Salmo 2:7. Escuchen cómo dice este Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y por supuesto está hablando acerca de esa encarnación, hermanos, que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Él, existiendo desde la eternidad, iba a tomar un cuerpo para habitar entre los hombres, para que la gente pudiera ver la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Las palabras "en quien tengo complacencia" también es una repetición de lo que dice Isaías 42:1. Escuchen cómo dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ambos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento se refieren al Mesías. Como dicen algunos, Mesías, ¿no? Como les gusta, inclusive en algunas iglesias, utilizar la palabra hebrea, ¿no, Leo? Para referirse al Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, ¿no? A lo mejor han escuchado esta expresión con algunos hermanos que son inclusive judíos mesiánicos, no lo sé. Pero la expresión, sencillamente, para nosotros que hablamos español y que no hablamos muchos otros idiomas, es Jesús, el Mesías. Se refiere a Él, el Hijo de Dios, el único Salvador. Y podemos ver entonces el amor perfecto de Dios que Él está dando a su Hijo Jesucristo. Abba está mostrando con esas palabras el amor que tiene a Jesús. ¿A qué Jesús? Al de la Biblia, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, al Verbo, el pan de vida, el agua viva, la luz del mundo, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la vid verdadera. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el único escogido para la salvación de la humanidad, y que fue escogido, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el que fue escogido para salvarnos, hermanos, de la cautividad de Satanás y del pecado. Juan 17:24, hablando de esta eternidad, este amor eterno: porque me has amado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y luego 1 Pedro 1:18, hablando del sacrificio de Jesucristo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Que es cierto lo que dice Pedro, ¿no? Aprendimos de nuestros padres una vana manera de vivir. Aprendimos, hermanos, una religión que no era la búsqueda sincera
de Dios. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles, no hubo indulgencias, no hubo dinero que pagar, dice no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, hablando de la eternidad, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ese amor eterno que tiene el Padre. Lo vemos a Dios, ama a su Hijo. Imitando ese amor del Padre, podemos aplicar, hermanos, esas enseñanzas hacia nuestros hijos. Y poder aplicar lo que vemos que hace Dios con su Hijo Jesucristo, nosotros con nuestros hijos. Vemos que aquí habla de su Hijo escogido. Y de verdad, hermanos, tenemos que hacer a nuestros hijos sentir únicos. Y no estoy hablando de echarlos a perder, no estoy hablando no sé, a tener hijos consentidos, pero estoy hablando realmente de mostrar un amor único a cada hijo, respetando su individualidad, alimentando sus fortalezas, guiándolo en el plan que Dios tiene para con su vida. Cuando dice Dios Padre, mi Hijo amado, está afirmando, hermanos, esa unión que hay entre hijo y padre, entre padre e hijo. Una unión muy fuerte. Y me recuerda, hermanos, también lo que dice el libro de Cantares, capítulo 6:3, cuando dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Una unión, hermanos, que debe de haber, que existe en el Padre y el Hijo, pero que debe de haber también con nuestras esposas, ¿verdad? Que debe de haber con nuestros hijos, y por supuesto que tiene que existir con nuestro Padre. Una pertenencia mutua, de la misma manera como el Señor Jesucristo y el Padre lo tienen. Además también ratifica en estas palabras Dios la misión de su Hijo. Él es el Mesías, Él es el que va a cumplir el plan de salvación para la humanidad. Y luego dice, en quien tengo complacencia. Una declaración también de amor, de aceptación, de aprobación, una expresión positiva de gozo, una expresión motivadora. Todo esto, hermanos, está en esta expresión que el Padre le da a su Hijo. Y me hace recordar también en el libro de Cantares 7:10, cuando dice, yo soy de mi amado, y luego dice, y conmigo tiene su contentamiento. Qué interesante. Vemos la armonía de la palabra de Dios, la armonía de Dios en su bendita Trinidad y la armonía que Dios quiere que tengamos con Él y que tengamos también con nuestras familias. Y esa frase, hermanos, cuando dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, me hace pensar en que si vemos desde un punto de vista el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él se dedicó, hermanos, desde un punto de vista, yo sé que Él vino a salvarnos, a rescatarnos, pero desde un punto de vista, Él se dedicó a hacer a la gente feliz. Piénsalo un poquito. Estoy enfermo de algo gravísimo, el leproso. Mi cara se está deshaciendo, estoy supurando pus. Y el Señor viene, me toca y desaparece eso en mi carne. Es más, los dedos que ya no tenía me vuelven a salir. ¿No cree que eso nos daría gusto? Ahorita los que hemos estado enfermos, ¿cómo nos sentimos cuando sanamos? Imagínense el dolor de una madre o el dolor de aquel centurión, aquel siervo del centurión cuando pierde a su hijo y está muerto. Y puede usted imaginarse la escena ahí en el famoso velorio, la gente llorando, sufriendo, viendo el cuerpo ahí. Viene el Señor Jesucristo y lo sana. Le da vida. ¿No se pondría la gente feliz? ¿Cómo estaría Marta y María cuando después de que Lázaro estuvo sepultado ahí por 4 días y le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ya apesta, hiede, ya lleva 4 días, y ven a Lázaro salir y quitarse el sudario y al rato está cenando con ellos? Desde un punto de vista, hermanos,
El Señor Jesucristo se dedicó a hacer feliz a la gente. Quitó sus dolores, resucitó a sus muertos, llenó sus necesidades. ¿Se acuerdan cuando tenía hambre la gente y les alimentó? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que nuestra vida hace feliz a los demás? O que nuestra vida hace feliz a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios tiene en mí contentamiento? O mi esposa tiene contentamiento. O mi esposo tiene contentamiento. Mis hijos tienen contentamiento. ¿Cuánta humildad se necesita para tal cosa, hermanos? ¿Cuánta actitud de servicio? ¿Cuánta bondad se requiere? ¿Cuánta benignidad se requiere para eso? Y sin embargo, hermanos, hablábamos hace rato de que la historia de nuestro país es muy diferente de esto, ¿no? ¿Cuántos secuestros? Ya uno ya ni quiere ver las noticias, ¿no, hermanos? Porque ve las noticias y es, o sea, es puro, por ejemplo, las de la Ciudad de México se subieron a una combi y atracaron, le dieron un balazo al hombre que iba conduciendo, secuestros, masacres. Volteamos del otro lado del mundo y vemos a los talibanes matando gente, o sea, a su propio pueblo. Decimos, ¿qué es esto, no? Violaciones, hermanas, sí es cierto, ataques a la gente. Vieron este 9 de septiembre, hermanos, ahí pues creo que la salida de México, un trailero, no sé si vieron la noticia, que chocó, se escapó y después, como no se podía escapar, empezó a arrollar los carros que estaban. Hay una escena donde un hombre se sube hasta encima de su auto a tratar de pegarle ahí en el vidrio. Pues este señor, no sé qué tipo de droga traía, no sé qué, o sea, me es difícil pensar, o sea, o cansados, agotados. Me es difícil entender, o sea, ¿quién hace eso? O sea, ya le pegaste a uno, pues te van a agarrar, o sea, vas a tener que pagar el seguro, lo que sea. Pero si ya le diste a uno, ponerte a pegarle a todos los demás y agarrarlos así y tratar de salir cuando no hay salida, o sea, no había para dónde se hiciera. Y luego dijéramos, trae una motocicleta, ¿no? Que va esquivando. No, trae un tráiler. O sea, me hace pensar, es todo lo contrario, ¿no? La gente no se dedica a ser feliz a los demás. Se dedica a destruir y lo que yo quiero, y aunque pase por encima de tus derechos, y aunque pase por encima de ti, y aunque te haga polvo, a mí no me importa, porque aquí se hace lo que yo digo. Y cuán diferente, hermanos, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, de verdad, con una humildad, hermanos. O sea, ese pasaje de Juan capítulo 4, donde está sentado cansado del camino, dice la Biblia, está ahí esperando que sus discípulos traigan de comer, tiene hambre, tiene sed, y está la mujer samaritana, y cualquiera hubiera dicho, no estoy en horas de oficina, ¿no? O sea, dame chance, yo también tengo que comer y descansar, no puedo. Pues no va y le comparte y le habla de Cristo, y la mujer creyó, y después creyó mucha gente en Samaria. De verdad, qué abnegación, qué ejemplo tan hermoso. ¿Y cuántos podemos decir eso, hermanos? Es que mi vida es una vida que es de gozo y alegría para las demás personas. Y es cuando me doy cuenta de la necesidad tan grande que tengo de Dios. Porque sin Dios soy una persona egoísta, sin Dios soy una persona terca, sin Dios soy una persona necia y hago lo que yo quiero, aunque con eso daña a los demás. Hermanos, ¿cuántos padres inclusive hacen cosas que están mal, aun cuando dañan a su esposa, a sus hijos, sin interesarles? Y a veces ni siquiera hay arrepentimiento en sus corazones. Este pasaje, de verdad, Mateo 3:17, les digo, se repite en Mateo 17:5. Las palabras son muy breves. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Y sin embargo, siendo palabras muy breves, son muy elocuentes, son muy poderosas, porque demuestran, hermanos, el amor perfecto de Abba, Padre, cómo nos ama nuestro Padre.
Y en ellas encontramos algunas declaraciones, hermanos, que nos enseñan también cómo debemos ser nosotros con nuestros hijos. Vamos a ver estas declaraciones, hermanos, y vamos a avanzar hasta donde podamos llegar esta mañana. Dice Mateo 3:17, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver, hermanos, el efecto que yo como padre, al amar a mis hijos, el efecto positivo que yo debo de tener en la vida de mis hijos. La primera dice: este es mi Hijo amado. Y como les decía yo, hace un eco de Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. El primer efecto positivo, podemos decir, del amor del Padre en la vida de su Hijo es hacer que su Hijo se sienta único. Hacer que nuestros hijos se sientan únicos. Cada hijo, hermanos, que tenemos debería sentir que aunque tenga uno o más hermanos, aunque sean 10, de alguna manera él o ella son únicos. Es muy evidente que nuestros hijos comparten muchas cosas. Comparten genes, comparten, hermanos, un entorno, comparten un espacio, ¿no es cierto? Tienen el mismo espacio donde se desenvuelven como familia. Comparten las mismas circunstancias porque viven las mismas cosas. La economía de los padres la comparten los hijos. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que van a ser similares en los hijos, ¿no es cierto? Y se van a parecer. Va a haber cosas que entre ellos se parecen y se parecen a los padres. Por ejemplo, por una cuestión que recuerdo, mis hermanos y yo nos parecemos en la voz. Tal vez alguno tiene un poquito más grave la voz que otro, pero somos muy parecidos. Y por ejemplo, cuando éramos jóvenes, y no recomiendo que lo hagan, pero a veces bromeábamos a Irma, mi novia, estábamos, por ejemplo, en la casa y le hablaba a Rubén, y le hablaba como si fuera yo, ¿no? Y Irma pensaba que era yo el que le estaba hablando, hasta que él empezaba ya a reírse y decía: pues, ¿por qué te ríes? Y ya por allá yo decía: es que es Rubén. Y realmente, pues sí, porque nos parecemos, ¿no? Compartimos cosas, o sea, como hermanos nos parecemos. Pero cada uno, por ejemplo, Leo, tú tienes 3, y cada una de ellas tiene talentos diferentes, lo podemos ver claramente, ¿no? Sus talentos, aunque hay talentos que comparten, ¿no? ¿No es cierto? Tocan aquí las dos, pero hay talentos diferentes también. Es interesante, por ejemplo, cómo Belén no toca el pandero, ¿no? Aunque podría aprender muy rápidamente porque Melanie lo toca excelentemente bien, pero ella pues sí se ha quedado con las claves, ¿no? Las cuestiones artísticas que hace Mela, por ejemplo, de escribir, de pintar, capacidades, habilidades, metas diferentes en la vida. Cada hijo, hermanos, aunque venimos de la misma familia, tenemos diferentes capacidades. Y, por ejemplo, Leo, ya que estás aquí, ¿verdad? Tus hijas son muy inteligentes y probablemente sus inteligencias de ellas se van a desarrollar en diferentes áreas, ¿no? O sea, a una le va a gustar a lo mejor muchísimo las matemáticas, pero a otra tal vez más bien lo creativo. No sé, o sea, eso es algo que tú solamente lo ves como padre. Cada hijo tiene es una persona individual, tiene una personalidad, ¿no? Y tiene que ser tratado con dignidad y con respeto. Cada hijo, hermanos, cada hija tiene que saber que es parte importante de la familia. Y de verdad, hermanos, que cuando yo pienso en esto, pienso en la necesidad que tenemos de Dios nuestro Padre, de Abba, para que nos ayude en la educación de nuestros hijos. Porque debemos de hacerlos sentirse únicos, pero fíjense otra cosa, no debemos de hacerlos sentirse arrogantes, presumidos. No debemos de hacerlos que sean consentidos. Uno de los peores errores que muchos padres cometen es tener un hijo o una hija consentida. Y digo uno de los peores porque el otro sería
que tienen un hijo consentido y tienen la oveja negra, ¿no? O sea, es terrible, porque hay casas donde tienen a uno o a una, ¿no? Que esta es la consentida y ella lo que quiera y ella tiene todos los privilegios, pero por allá está el otro que es la oveja negra, que a ese no ni me lo mencione, ¿no? Porque nada más escuchar su nombre hasta se me revuelve el estómago. Y es terrible esto, hermanos. No voy a leer los capítulos de Génesis del 24 al 36, los leímos ya. Pero es la historia de una familia: Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Y cada quien, esos hermanos que eran gemelos, fíjense, eran gemelos y eran muy diferentes, porque Esaú era peludísimo, ¿verdad? Y era cazador, y luego Jacob no era peludo como Esaú, y además tampoco era cazador, más bien a él le gustaba cocinar. Y estos dos hermanos, que eran gemelos, cada padre tenía su consentido. Rebeca, su consentido era Jacob. Y de Isaac, el consentido era Esaú. Y se empeñaban los padres en favorecer cada uno a su hijo consentido. Qué tremendo error, hermana. Qué terrible lo que hicieron ellos. Y cuando ellos hacen esto, ¿qué es lo que provocan, hermanos? Provocan una enemistad entre los hermanos, que después Esaú juró que iba a matar a su hermano. O sea, ¿hasta dónde llega? Cuando usted se pone a pensar dónde inicia esto, pues inicia desde que los padres permiten eso, que empiezan a consentirlos. Y luego algo terrible: Rebeca hace toda un plan para que reciba la bendición Jacob, y tú hazme caso y bla, bla, bla. Y después, hermanos, cuando vemos la historia, Rebeca nunca más volvió a ver el rostro de su hijo. O sea, ¿qué le costó? Le costó no verlo jamás, nunca más, a su hijo favorito. ¿Por qué? Por ese tipo de artimañas. Una familia que era una familia de Dios, que Dios había bendecido, y Dios bendijo a cada uno de verdad, pero sin embargo teniendo este error. No estoy hablando, hermanos, de consentir a los hijos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de que cada hijo requiere que él se sienta que es único y que lo amamos de esa manera. A lo mejor le gusta a un hijo patear el balón, pero a otro no. Y luego hay papás, ¿verdad?, que tienes que ser futbolista y tienes que ser un campeón, y pues si él no quiere, o sea, ¿por qué? Los obligan. A lo mejor hay hijos que les gustan las matemáticas y el papá las odia, ¿no? Es que como, no, matemáticas, no. Pues déjalo. O sea, a ti no te gusta, pero a él le encantan. Tienen habilidades diferentes. Tal vez él tiene el talento de dibujar, de escribir. Tiene tal vez el talento de inventar historias, de hacer manualidades. Y a veces, padres, es que no me hagas, a ver, levanta todas tus cosas aquí porque no me gusta todo el cochineo que estás haciendo. Déjalo. O sea, tú no sabes si un día esas maquetitas que está haciendo va a llegar a ser un arquitecto, ese chiquito que tú estás viendo ahí. Cada uno de ellos percibe también cómo lo amamos, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros la regamos mucho en eso. Algunos de ellos disfrutan mucho platicar con nosotros. O sea, tú lo vas viendo, ¿no? Este hijo le gusta platicar conmigo, le gusta estar conmigo. Yo estoy haciendo algo y quiere estar ahí viendo. ¿Y cuántos papás? Vete para allá, ahorita no estés molestándome. Cuando el hijo lo que quiere es estar ahí. Cometemos errores, hermanos. Muchos errores al no lograr mostrar que le amamos a ese hijo. Lo que estoy diciendo es: asegúrate que tu hijo sepa que tú le amas. A lo mejor lo que le gusta es escuchar las cosas absurdas que a veces dices para reírse nada más, ¿no? O las historias, ¿no? ¿Cuántos hijos? Cuéntame y vuélveme a contar, ¿no? A mí, por ejemplo, ya estoy grande, pero me encanta escuchar las historias de mi papá. Y me encanta escuchar y volver a escuchar, y que me platique de sus amigos y de su trabajo. Luego me da tristeza, hermanos, cuando me cuenta de los trabajos que tuvo, porque, por ejemplo, uno que me contó cuando trabajó en una fábrica que hacían cuestiones químicas, cómo se cayó un hombre en un lugar donde nada más sacaron, dice, pedazos de ropa con un gancho,
porque se deshizo completamente, y me cuenta que llegaba a su casa, bueno, se quitaba las botas del trabajo y se le quedaba pegada la piel a las botas y no podía ni bañarse, y mi abuela le decía, ya no sigas trabajando en ese trabajo, y mi papá decía, pues es que si no trabajo ahí, entonces, ¿qué vamos a comer? Imagínense los tiempos, ¿no? Pero dice mi papá, me bañaba y el cabello se me caía, hacía mechones. Bueno, escucho esas historias y me da tristeza, hermanos, porque pues pienso, pobre de mi papá, ¿no? Que tuvo que pasar por esas cosas. Pero de alguna manera me gusta escuchar su historia y me gusta saber lo que hizo y tantos trabajos que tuvo, y es un hombre que toda su vida trabajó. Hermanos, de esos hombres de antes, ¿no? Que trabajaban desde la edad de 10 años y que no tiene 86 años, mi papá, y sigue trabajando, sigue haciendo sus chamitas, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Y tal vez eso es lo que le gusta a tu hijo, escuchar las historias y escuchar, y tú no, a veces no quieres que esté ahí, ¿no? Individualmente, habla con él, ora por él individualmente. Aunque tengamos varias hijas, ora con ella. Haz alguna actividad con esa hija tuya. Con mi hija, la mayor, en 2 ocasiones hicimos viajes ella y yo juntos, solos nada más. Y cómo disfruté y me acuerdo mucho de ese tiempo. Una vez por su pasaporte fuimos a Guadalajara, y otra vez un viaje que la fui a dejar para su universidad. Y platicar y reírnos y comer juntos. Qué bonito fue. Y de la otra manera también he tenido tiempo con mi hija, la chiquita, ¿no? No sé, hermanos, cada hijo necesita saber que es especial, de alguna forma. Y que no hay, hermanos, vuelvo a repetirlo, creo que ya lo expliqué mucho, pero que no hay un favorito, todos son favoritos. Si a mí me preguntaran quién es tu hija consentida, yo les diría las dos. ¿Quién es tu hija favorita? Las dos. Y de verdad, hermanos, yo a veces he platicado con mi esposa y digo, oye, ¿tienes tú una hija que es la consentida? Y me dice, no, o sea, es que las amo igual, las quiero de la misma manera y oro por ellas y lo mismo. A lo mejor las circunstancias cambian, Leo, ¿no? Porque a lo mejor a mi hija grande le tocó más tiempos de pobreza, ¿no? Cuando la verdad la economía estaba muy, muy mal, y ella impuso la moda de los pantalones rotos con parches. Si hubiéramos sabido, ¿verdad?, que iba a ser una moda, pero ella porque era bien inquieta, mi hijita, y pues rompía los pantalones de ahí, y mi esposa siempre remendándoselos y poniéndole colorcitos o cositas bonitas moñitos para que se viera bonito, ¿no?, el pantalón. Pues sí, o sea, las circunstancias cambian, y entiendo, por ejemplo, que mi hija mayor ayuda también a la hija menor, pues porque de alguna manera así ha sido también la relación entre ellas dos, y hermanos, se quieren muchísimo, pero de verdad puedo decirles, no tengo una favorita, las dos son favoritas, las dos las quiero, las amo, y anhelo que Dios cumpla su plan en la vida de ellas. Hagamos sentir a cada hijo especial. La segunda idea, hermanos, que quiero compartir, cuando dice, este es mi hijo amado, segundo efecto positivo del amor del Padre en la vida de un hijo, es hacerle sentir que pertenece. Hacerle sentir que pertenece. Y vuelvo otra vez al libro de Cantares, hermanos, porque dice 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. En esa manera, hermanos, podemos nosotros ver esa unión indivisible entre Padre, Abba Padre, y el Señor Jesucristo. Ajá. Y ya lo decimos, de la misma manera nosotros debemos de estar unidos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y de la misma manera tenemos que estar unidos a nuestro Padre Santo, a Abba. Pero hablando de los hijos, hermanos, todo padre debe satisfacer la necesidad de pertenencia de cada uno de sus hijos. Es una necesidad básica
es una necesidad emocional. Así como necesitamos beber agua, y así como necesitamos comer, y así como necesitamos limpieza, hermanos, necesitamos también cubrir esta necesidad emocional de pertenecer. Es una necesidad que todos tenemos. Es tan fuerte, hermanos, que algunas personas están dispuestas a hacer cosas equivocadas solamente para ser aceptados en un grupo. Hace años recuerdo muy bien las palabras de un joven universitario que me dijo así, me dijo: maestro, la verdad a mí no me gusta tomar, la verdad a mí me da asco el alcohol, pero si yo no tomo, no puedo andar con mis amigos. Entonces este muchacho tomaba porque parece, aquí en Aguascalientes tiene una expresión, no sé si, yo no la había escuchado en otros lugares, pero llegan los viernes y empiezan a decir que ya tienen sed. Y eso de que tienen sed, yo antes pensaba, pues si tienes sed, toma agua, ¿no? O sea, o vete a comprar un refresco. No, o sea, yo, ingenuo de mí, ¿no? Empiezan a decir que ya tienen sed y ya tienen sed porque lo que quieren es tomar alcohol. Y pareciera, de hecho, aquí en Aguascalientes lo he visto mucho, ya no sé si es en todo México o no, hermanos, pero están esperando los jóvenes nada más que llegue el viernes, hasta dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero porque quieren irse ya a tomar, quieren irse a los antros, quieren irse a las micheladas, quieren ir a tomar. Y pienso, hermanos, ¿cuántos jóvenes empezarán a tomar por eso? O sea, realmente no les gusta, realmente no es algo, de hecho el alcohol no es algo que sepa sabroso. Yo nunca he sido alcohólico, pero yo recuerdo de niño, pues, y disculpen esto, pero de niño mi papá dejaba las botellas, o mi abuelo, y yo iba y me servía y jugaba a los cuates con mis hermanos, ¿no? Porque mi papá nos hablaba de sus cuates y empezábamos ahí a mezclar las cosas y empezar a tomar, y yo me acuerdo que decía, y esto sabe horrible, ¿por qué se lo toman? Pues nosotros jugábamos ahí, era obviamente cualquier cosa, pero lo que es el sabor del alcohol, de la cerveza, o sea, a mí se me hace horrible, o sea, no me agrada, me gusta más lo dulce, me gusta más otro tipo de sabores, la manzanilla, la menta, no sé, los tés me agradan. Pero ¿cuántos jóvenes entrarán, hermanos, en esto sencillamente porque si no toman, pues ¿cómo pueden estar ahí con los amigos? Y luego, hermanos, caen en un tremendo vicio que es de verdad espantoso. ¿Quieren ir al libro de Proverbios, hermanos, capítulo 23? Proverbios 23, hermanos, voy a leer el versículo 29 y el versículo 30, aunque tal vez lea un poquito más. Proverbios 23, dice el 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, los golpes, no? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién? Y esto vean lo que dice, las heridas de balde. O sea, ni siquiera tenías por qué tener un golpe ni que te pasara lo que te pasó, heridas de balde. ¿Para quién? Lo amoratado de los ojos. Dice el 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Y qué es la mistura? Pues la mezcla, ¿no? Que la cuba libre, que la michelada, que las medias de seda, que los conejos, y no sé cuánto tipo de bebidas hay, la mezcla, ¿no?, que hace la gente de este tipo de bebidas. Continúa, y lo voy a leer porque es muy gráfico lo que dice. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Pero vean el versículo 32, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Y no es cierto, cuando ya la gente empieza a ver visiones y luego llegamos al famoso delirium tremens, ¿no? Cuando ya la gente está bastante alcoholizada, que empieza a ver elefantes caminando y empieza a ver señores que se le acercan y gigantes y arañas y escorpiones y este tipo de cosas. Y tu corazón, dice, hablará perversidades.
Y a veces una persona borracha dice cosas que jamás imaginamos que sería capaz de decir eso. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, ¿no es cierto? Y cuando viene la famosa cruda y está la persona toda mareada y no sabe ni qué hacer, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y luego esto me parece una realidad tremenda. Termina el versículo: cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Wow. O sea, ya te dieron esa golpiza, ¿no? Te sentiste tan mal, una cruda horrible, y sin embargo después de esto lo vas a volver a buscar. Y no es cierto que es la realidad de la gente que está en alcoholismo. ¿Y cuántos jóvenes, hermanos, empiezan primero que no les gusta? Nada más están ahí porque quieren pertenecer, pero ya después esto los atrapa y ya después se vuelven alcohólicos. ¿Cuántas historias hemos escuchado de jóvenes, hermanos, que les ponen una golpiza para ser parte de una banda? ¿Han escuchado eso, no es cierto? Los maras los golpean, les ponen unas golpizas, les rompen la boca, les pegan en los ojos, les hacen heridas, salen sangrados, pero al final de eso ellos están contentos. Yo no podía decir, ¿qué están locos? ¿Están enfermos? No, hermanos, hay una necesidad muy poderosa que es la necesidad de pertenecer. Yo quiero ser parte de él y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Algunos los golpean, pero otros para entrar los mandan a que maten a alguien. Y con sangre fría matan a una persona para ser parte de un grupo delictivo. ¿Qué tan fuerte, hermanos, es esta necesidad primaria, emocional del ser humano de querer pertenecer? Y yo con frecuencia, hermanos, cuando enseño, yo les digo que tenemos 14 años para educar a nuestros hijos. Y les digo que tenemos 14 años, hermanos, porque a la edad de 14 años nuestros hijos van a empezar a buscar ya a sus amigos. Lo que ellos le llaman la familia que yo escogí. Acuérdense de esto, papás. La familia que tienen es la familia que Dios les dio. Pero a los 14 años, 15, ellos van a buscar la familia que ellos eligieron. Los amigos. Estos amigos, hermanos, estos amigos que ellos van a buscar, les voy a decir que en esta edad, de los 14 en adelante, lo que es la pubertad, van a ser amigos que los van a acompañar por el resto de su vida. Y que aun cuando pase el tiempo van a seguir con ellos. Ahora, mucha gente me dice, es que es mucho trabajo educar a los hijos. Y yo digo, pues sí, tiene que ser, ¿no? O sea, no, educar a un hijo no es, Mari, educar a un hijo no es hacer un sándwich de mermelada con crema de cacahuate, ¿no? O sea, pues nada más le untamos y rápido, ¿no? O sea, sale, porque todavía enchiladas nos tardamos más, ¿no? No digo, no son enchiladas porque todavía las enchiladas me llevo un poquito, pero un sándwich de mantequilla o de crema de cacahuate con mermelada o de pura mermelada, oye, pues nada más agarras el pan y lo untas, sí. Pero estamos hablando de hijos, hermanos. ¿Va a costar trabajo? Sí, hermano, y el que me está escuchando, sí. O sea, porque estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con almas que son eternas. Estamos nosotros preparando y formando gente, hermanos, que no es nada más para este mundo, sino para la eternidad. Si hay guitarras, Leo, que se tardan 6 meses en hacerlas. Guitarras buenas, por supuesto. ¿Cómo no voy a invertir yo tiempo en la vida de mis hijos? Y hay padres que no, o sea que de plano es que es muy pesado, es que es muy duro. Pues les voy a decir una cosa, nada más van a ser 14 años así. Porque lo que usted logre en esos 14 años, el resto de su vida se va a reflejar. Y yo prefiero dedicar esos 14 años, o preferí dedicar esos 14 años en lo de educación de mis hijas, porque llega el tiempo en que parten y a lo mejor ya no regresan, ¿no? Más vale que dediquemos ese tiempo.
los 14 años tu hijo va a buscar su grupo de amigos. Y el hijo irá cambiando el interés por ti para interesarse por sus amigos. Papá, mamá, tú vas a ocupar el segundo, tercero o 20º lugar. Pero sabes una cosa, eso va a depender de la pertenencia que él siente. Si él no sintió ninguna pertenencia, a esa edad se va a buscar un novio o una novia, ¿verdad? Si es hijo o es hija. Y aunque tú le digas, es que mira, esto y este no te conviene, no te va a escuchar, porque sabes que nunca se sintió ligado a ti. Pero si teniendo 14, 15 años, empieza a hacerse noviecita de alguien que tú dices, pues no es ni cristiano, no va ni a la iglesia, te va a escuchar y va a decir, tienes razón, y va a hacer caso. ¿De qué depende, hermanos? De que hayamos establecido ese lazo de unidad. Ahora, la mayoría de la gente, hermanos, y lo he vivido mucho aconsejando gente, cuando el hijo tiene 18 años, quieren establecer ese lazo de unidad. No, ya no. Como dice la canción, es muy tarde para pedir perdón, ¿no? O sea, ya en ese momento cuando tú quieres, te das cuenta, se te vino encima, ¿no? Cuando de ser un bebé como llegó ahorita ya a ser este grandulón que ya no quiere ni escucharme, ya sé lo que quiere, llega a la hora que quiere y tú quieres decir, no, pues vamos a platicar y a tomarnos un café. Pues a lo mejor toma el café, pero va a decir, ¿sabes qué? Pues eso es lo que tú piensas, pero hasta ahí. Y no va a haber manera, hermano, de que en ese momento tú puedas quitarle ese novio, esa novia, ese amigo. ¿Entienden por qué necesitamos nosotros establecer esa pertenencia con nuestros hijos? Yo de hecho cuando pienso en mi tiempo de adolescente y de joven en la iglesia de la Quebrada, pues puedo pensar en Gerardo, en Saúl, en Ramón, en Darío, en Felipe, en Sergio, todos mis amigos. Y miren, todos estos nombres que he mencionado, no sé si todos, pero la mayoría son pastores. Y no nos hemos vuelto a ver. ¿Por qué? Pues porque cada quien está en su iglesia, ¿no? En diferentes lugares. Hace como 4 años o 5, me acuerdo que en una reunión de pastores me volví a ver con Sergio Corona y Sergio Estrada. Nos aventamos un partido, hermano, de básquetbol. Ya, o sea, imagínese, hace que 30 años, ¿no? Que era, me decían que salía como caballo desbocado. No, pues qué caballo desbocado, ¿no? Ya uno brinca y ya uno piensa que va a saltar y creo que se levanta 2 centímetros del suelo, ¿no? Ya no es lo mismo. Pues nos echamos un partido. Y les aseguro que si vuelvo a ver a cualquiera de ellos que acabo de mencionar, hace 3 años vi, por ejemplo, a César y estuvimos platicando y me hacía tantas preguntas teológicas y sus pensamientos y todo. Hace poquito me invitó mi amigo Juanito a dar un curso en su iglesia vía Zoom. Y hermanos, nos volvemos, o sea, no los he visto, pero si los vuelvo a ver o volvemos a platicar, es como si el tiempo nunca hubiera pasado. Nos volvemos a reír, nos volvemos a gozar. Pero bendito Dios, hermanos, que por conocer a Cristo puedo decirles que mis amigos cercanos, son todos creyentes o son pastores. Bendito Dios. Qué bueno, ¿no? Hay una diferencia muy, muy grande. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sentíamos parte, pero de una iglesia. En este caso, cuán importante, padres, que nuestros hijos se sientan parte de una iglesia también y que tengan amistad con esa iglesia. Todo el trabajo que tú hayas hecho con tus hijos, hermano, a la edad de los 14, los 15 años, va a ser probado. Y ellos te van a dar las mayores satisfacciones entonces cuando veas su sabiduría, su fe o los más terribles dolores. Y te voy a decir algo, ya no vas a poder hacer más que orar. Ahora, no lo digo esto como si orar no fuera nada, orar por supuesto que es muchísimo,
pero ya aunque le pidas al pastor, ¿cuánta gente me dice, hermanos, yo no tengo un poder, ¿no? Una vara, un poder de que trueno los dedos y entonces ese muchacho me escucha y me va a hacer caso? A lo mejor hasta va a decir, ¿y para qué me pone a hablar con este señor que ni conozco, ¿no? O sea, gente a veces que no es de la iglesia ha venido y me dice, y no digo que no me niego a hablar, pero la realidad o sea, la palabra de Dios va a hacer el trabajo, por supuesto, voy a orar por la persona, pero la verdad lo único que puede cambiar su vida es ya la oración y que el Señor transforme su vida. Todo hijo debe sentir que pertenece y que es una parte vital de tu vida, que tú estás feliz de tenerle y de tener la bendición de que sea tu hijo. Y termino. Si un hijo pertenece, hermanos, no solo va a tener la sensación de seguridad y de protección, sino de verdad va a estar seguro y protegido. No estamos hablando nada más de hacerle sentir bien, estamos hablando de la realidad que al pertenecer, hermanos, él va a estar protegido. Tenemos una tarea muy, muy grande, pero bendito Dios, tenemos a nuestro Abba Padre que nos ayuda para esta tarea, hermanos. La realidad es que cuando pensamos en el trabajo que es educar hijos, hermanos, nos damos cuenta de la necesidad enorme que tenemos de nuestro Abba Padre. Porque podemos echar a perder esas vidas y por supuesto es lo que no queremos. Oramos que Dios supla aquello que nosotros no podemos y que Dios arregle aquellas cosas en las que nosotros nos equivocamos, para que esos hijos, hermanos, puedan crecer y cumplir el plan que Dios tiene para sus vidas.